Buen día, mi nombre es Urlin Arciniegas y pertenezco a la sección B del acorde 2020-2021 del programa Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela. En este video será una explicación de la depresión severa o trastorno depresivo mayor y se narrarán los hechos acaecidos en torno a un caso clínico de la serie New Amsterdam, en el que se pueden apreciar diversos aspectos de esta enfermedad mental. Para comprender enteramente el tema, se definirán algunos conceptos y se establecerá la relación que tienen con este. Además, se responderán preguntas que pueden irse generando a medida que avanza la exposición. En el episodio 8 de la primera temporada de New Amsterdam, titulado Tres puntos, una joven es trasladada en ambulancia al hospital. Al ingresar a urgencias, la paramédico encargada de su traslado le explica a la doctora Bloom que Amy Chiang, de 21 años, presenta una posible fractura rotular y algunas heridas debido a que intentó suicidarse arrojándose a las vías del tren en la estación de metro Chinatown. Durante el ingreso de la paciente, uno de los asistentes médicos le informa a la doctora que Amy había acudido a una cita médica con el doctor Kapoor, jefe del departamento de neurología, en ese mismo hospital horas antes de lo ocurrido en el andén del metro. Más adelante se le diagnosticará depresión a la paciente a causa del estrés continuo. Es importante aclarar que existen distintos tipos de depresión, tales como el trastorno depresivo persistente o la depresión postparto, pero el que nos compete en este caso es el trastorno depresivo mayor. De acuerdo con Vidal J., la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Aunado a lo anterior, este trastorno hace que a las personas que lo padecen les resulte difícil llevar una vida común, desenvolverse adecuadamente en el entorno que habitan y mantener relaciones sociales sanas o estables. La paciente es de ascendencia china y reside en la ciudad de Nueva York con sus padres, que tienen un restaurante familiar en el que Amy trabaja ocasionalmente. También es la primera de su familia en asistir a la universidad y ser becada, situación que la mantiene en constante presión, porque debe mantener un promedio aceptable para conservar el dinero de la beca. De forma repentina comenzó a bajar sus notas porque no se concentraba en las clases y no podía dormir ni descansar, ocasionando que su rendimiento fuera deficiente en todos los aspectos importantes de su vida. Amy tenía migrañas frecuentes y sentía estrés. Por estos motivos decidió ir a una consulta en el área de neurología acompañada de su madre. En dicha consulta, el médico tratante le prescribió triptanos o triptanes para la migraña, luego de haberle realizado una resonancia magnética, pero estos medicamentos no serían de ayuda para solucionar el problema. Después de haber probado diversos tratamientos, el doctor Kapoor, el médico que la atendió, sugiere hacer otra resonancia magnética a la paciente e indagar más a fondo en sus problemas, puesto que considera el estrés como posible factor detonante de algún tipo de enfermedad mental que él no puede diagnosticar porque no es su área de especialidad. A continuación se verá el historial de medicación de Amy. Como se ha mencionado anteriormente, a la paciente se le habían prescrito triptanes, pero ¿qué son los triptanes y por qué se le recetaron? Guillén J. expresa que los triptanes pueden ser considerados los medicamentos más efectivos para el tratamiento de las migrañas de intensidad moderada o grave. Estos deben tomarse al inicio del episodio de migraña. Los medicamentos que tomaba la paciente son topiramato. Como plantea Linde M. et al.
El topiramato en una dosificación de 100 miligramos al día es efectivo para reducir la frecuencia de las cefalias. Esto se debe a que algunos fármacos antiepilépticos, aunque no todos, son útiles para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios de migraña. El valproato de sodio o ácido valproico. Lizárraga Lullo, J.F. et al., en su estudio progresivo realizado a 30 pacientes, probaron que el tratamiento profiláctico de la migraña con valproato de sodio produce una disminución de la frecuencia e intensidad del dolor en los episodios de migraña. Este efecto se produjo en la mayoría de los sujetos de estudio. El propranolol. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el propranolol es una clase de medicamento llamado beta bloqueador. Funciona relajando los vasos sanguíneos y reduciendo el ritmo cardíaco para mejorar el flujo de sangre, disminuyendo la presión arterial. Es decir, el propranolol es un medicamento que se usa para tratar varias afecciones y entre ellas se encuentra la migraña. Por este motivo se le receta a la paciente. Morfina. Empleando las palabras del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, la morfina es un tipo de opioide que ayuda a calmar el dolor, pero también puede generar euforia. Este medicamento es considerado seguro si se usa durante un periodo de tiempo breve y siempre tomando en cuenta las indicaciones del médico que lo prescribe. A diferencia de los medicamentos mencionados anteriormente, la morfina se la administró a la doctora Bloom en una dosis de 2 miligramos luego de que Amy ingresara a urgencias y fuera preparada para su operación en traumatología por su fractura de rótula. En la serie, Amy había sido atendida inicialmente por el Dr. Kapoor, pero después de probar todos los tratamientos posibles en el área de neurología para la migraña, el doctor recomienda a la paciente concertar una cita con su colega, Yi Fromm, porque considera que se deben explorar otras alternativas, como la terapia, para buscar una solución a su problema. La doctora Bloom se encargó de recibir a la paciente en el hospital, prepararla para quirófano y brindar los cuidados necesarios para estabilizar a Amy. El Dr. Fromm es quien hace el diagnóstico de la paciente. Amy pensaba que solo tenía estrés, pero después de que el doctor hablara con ella y le especificara algunos síntomas característicos de la depresión, con el propósito de saber si se sentía identificada con esto, diagnostica depresión y le propone hacer psicoterapia como tratamiento. Cabe destacar que los especialistas en el área de la salud que tratan esta afección generalmente son el psiquiatra, el psicólogo y el médico de cabecera. Estos se encargan de recetar los medicamentos para aliviar los síntomas y brindar psicoterapia al paciente, respectivamente. Después de la cita con el Dr. Kapoor, Amy y su madre se encontraban en el andén de metro discutiendo acerca de la terapia. Por una parte, Amy estaba considerando el asistir a una consulta de psiquiatría para tratar de entender qué era lo que le estaba pasando. Por otra parte, a su madre no le parecía adecuado hablar de sus problemas con extraños e insistía en que su hija solo tenía migrañas. Es entonces cuando Amy, al encontrarse en una situación desesperada, sin posibles soluciones a sus problemas, decide poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren. Posibles orígenes de la depresión. La etiología de las enfermedades mentales hasta hoy en día es motivo de discusión porque no se han determinado las causas específicas que las producen. Sin embargo, la manera más sencilla de explicar los posibles orígenes de la depresión, desde mi punto de vista, es la siguiente. El individuo posee factores biológicos y epigenéticos, rasgos característicos de la personalidad, y se desenvuelve en un medio de circunstancias determinadas que pueden ser consideradas factores psicosociales.
En este sentido, la depresión se produce por la interacción de estos factores y las formas que tiene el individuo de afrontar las situaciones de la vida cotidiana, que a su vez van alterando la química cerebral y sus respectivos neurotransmisores. ¿Cómo funciona la química del cerebro? En pocas palabras, la química cerebral es la que establece nuestro estado de ánimo y enfatiza las emociones por medio de las conexiones y la transmisión de información que permiten los neurotransmisores. Los neurotransmisores cerebrales son biomoléculas como la serotonina y la dopamina que tienen funciones hormonales. Por tanto, la concentración de los neurotransmisores en el cerebro es la que predispone nuestros estados de ánimo. Según Sabater B., la depresión se vincula a determinados aminoácidos y neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Un nivel bajo de serotonina se traduce en estrés, pensamientos negativos y desesperanza. Por ello, gran parte de los antidepresivos actúan evitando que una serie de inhibidores frenen la producción de serotonina. Un nivel bajo de dopamina se traduce en apatía, cambios de humor, pérdida de interés y tendencia a la depresión. Los doctores Fromm y Kapoor intentan hablar acerca del tratamiento psiquiátrico con la señora Jiang, pero esta insiste en que su hija no tiene una enfermedad mental y que no se aventó a las vías del tren a propósito. Seguidamente, los doctores tratantes del caso de Amy piden ayuda al director del hospital para encontrar una solución. Expresan que de no ser por los formularios del seguro médico y de los problemas familiares, podrían ayudar a la paciente. Entonces el director les indica que reduzcan el código de los formularios para que así disminuyan los costos que debe cubrir el seguro y les recomienda mantener la terapia en secreto a los padres de la paciente. El doctor Fromm plantea el tratamiento de la enfermedad de Amy por medio de la terapia, pero ella no quiere iniciarla a espaldas de sus padres, porque además de depender económicamente del seguro de ellos, tiene miedo de defraudarlos o hacerlos pensar que no es merecedora de su confianza. Finalmente, los doctores comprenden que la tensión que le generaría a la paciente mentir a su familia solo haría que su condición empeorara y que su sentido del aislamiento incrementara. Siendo así, contemplan la posibilidad de incluir a la madre de la paciente en la terapia. ¿Cómo se diagnostica la depresión mayor? Mediante una evaluación psiquiátrica en la que es probable que se realicen preguntas acerca de los sentimientos y los pensamientos del paciente y también de las actividades que éste realiza en su cotidianidad. Para la diagnosis de esta afección, el instrumento de clasificación y diagnóstico generalmente usado es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su actual edición número 5. Es importante señalar que los síntomas allí descritos pueden ser indicados por la información subjetiva, la que es hecha por el sujeto al que se le realiza la prueba, o a través de la observación del comportamiento, hecha por una persona que pase tiempo con el sujeto a diagnosticar. Asimismo, deben ser identificados al menos 5 de los síntomas que se mencionarán a continuación, y estos tienen que haber estado presentes casi a diario en el paciente por un periodo aproximado de 2 semanas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, propone los siguientes síntomas para identificar el trastorno depresivo mayor. 1. Estado de ánimo deprimido. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso y disminución o aumento del apetito casi todos los días. 4. Insomnio o hipersomnia. 5. Agitación o retraso psicomotor. 6. Fatiga o pérdida de energía. 7.
Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones. 9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas o intento de suicidio. ¿Cómo se trata la depresión mayor? Los tratamientos más frecuentes, según la Clínica Mayo, son: 1. Farmacoterapia. Usando psicofármacos que deben ser recetados teniendo en cuenta los efectos secundarios que pueden tener en el paciente. 2. Psicoterapia, que consiste en asistir a citas con un profesional de la salud mental y tener conversaciones acerca de los problemas y la enfermedad del paciente en general. 3. Tratamiento combinado, la toma de psicofármacos y la psicoterapia en conjunto. Otros tratamientos menos frecuentes son tratamiento hospitalario y residencial, cuando el paciente sufre depresión grave y hay probabilidad de que intente suicidarse. 2. Terapia electroconvulsiva, en la que se pasan corrientes eléctricas por medio del cerebro para impactar en la función y el efecto de los neurotransmisores del cerebro y con esto mitigar la depresión. 3. Estimulación magnética transcraneal, en la que se coloca un dispositivo en el cuero cabelludo que se encarga de transmitir pulsos magnéticos cortos para estimular las neuronas cerebrales involucradas en la regulación del estado de ánimo y en la depresión. En primera instancia, la madre de Amy se mostraba reacia a aceptar la condición de su hija, pero luego de tener una conversación con el doctor Kapoor, en la que éste la instaba a reflexionar acerca de la situación y le explicaba cómo podían reducir el costo de los gastos clínicos, la señora Chiang se muestra más comprensiva ante los hechos. Es entonces cuando Amy finalmente expresa lo que siente a su madre y ésta la escucha y decide apoyarla en todo el proceso de psicoterapia. A primera vista puede parecer que en el caso se cierra de forma abrupta el conflicto entre Amy y su madre, pero teniendo en cuenta que éstas no podían comunicarse de manera asertiva por factores como la angustia y la desesperación de parte de Amy y el lidiar con el estigma que tienen las personas con respecto a quienes padecen enfermedades mentales, con los gastos del seguro médico siendo inmigrantes y teniendo condiciones económicas desfavorables, según lo visto en el capítulo de la serie, de parte de la señora Shank. La reconciliación entre ambas partes ocurre cuando Amy expresa sus sentimientos y su madre reconoce que estaba equivocada, resultando acorde con todo lo que se planteó a través del episodio. En el presente video se ha hecho mención del estrés en varias ocasiones, pero no se había establecido su relación directa con la depresión. El manejo del estrés juega un papel muy importante en la prevención y el tratamiento de la depresión. ¿Qué es el estrés? La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define el estrés como un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que haga sentir a una persona frustrada, furiosa o nerviosa. ¿Qué causa el estrés en las personas? El cortisol se genera como respuesta del cuerpo al estrés. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, dos glándulas pequeñas situadas encima de los riñones, al interactuar con las glándulas endocrinas del cerebro. Murgia M establece que al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo se deterioran y se reduce el número de nuevas células cerebrales en este. El hipocampo es una parte del cerebro generalmente relacionado con los procesos de aprendizaje, los recuerdos y las emociones. Además, al aumentar los niveles de cortisol, también el cerebro puede encoger su tamaño. Si merma demasiado, implica una pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y la disminución de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que regula conductas como la concentración, la toma de decisiones, el juicio y la interacción social.
De lo expresado anteriormente se puede extraer que el estrés crónico puede llegar a dificultar los procesos de aprendizaje y afectar la memoria. Además, puede generar problemas mentales como la depresión mayor y si ésta no es tratada adecuadamente, puede terminar en el suicidio de la persona que la padece. A continuación, se verán algunas de las estrategias para afrontar la depresión propuestas por la Clínica Mayo. Simplificar tu vida. No aislarte. Aprender maneras de relajarte y controlar el estrés. Estructurar tu tiempo y no tomar decisiones importantes cuando estás deprimido. En síntesis, la depresión es un trastorno del ánimo que puede presentarse en cualquier persona independientemente de su sexo y edad, pero se manifiesta más seguido en la etapa de la adolescencia por la interacción de los factores psicosociales y genéticos expresados anteriormente. La depresión es además una de las mayores causas de incapacitación a nivel mundial y su diagnóstico no siempre es oportuno, lo que puede empeorar la situación de la persona que lo padece. La presión de la vida diaria y la forma en la que enfrentamos el estrés son posibles detonantes de la depresión, como ya hemos visto. Es necesario hacer énfasis en que la realización de actividades deportivas, de meditación y los pasatiempos pueden ayudar a drenar el estrés y mejorar la confianza en uno mismo. Asimismo, mantener una buena comunicación con las personas del entorno inmediato puede contribuir en la prevención y el tratamiento de la depresión. Sin más que añadir, doy por finalizada esta presentación. Muchas gracias por su atención.